comparamos con la cinemática angular, ¿verdad? De movimiento de rotación. Entonces la pregunta que nos hacen aquí es, ¿cómo obtenemos la velocidad y aceleración lineales de un punto dado en un cuerpo rígido en rotación? Entonces, supóngase que queremos encontrar pues la energía cinética rotacional, ¿sí? Esta es la lineal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a expresar esa energía cinética en términos de cantidades angulares? Entonces, aquí tenemos lo que es, nos habla de la rapidez lineal en la rotación de un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, venimos a esta figura de acá. Tenemos un punto P, que está pues de este objeto, ¿verdad? De forma irregular, que está rotando, ¿verdad? Entonces sabemos que el arco, pues, se relaciona con el radio y el ángulo de esta manera. Y sabemos que hay una velocidad, esto sería el arco, ¿verdad? Entonces si venimos y derivamos a ambos lados de esa ecuación con respecto al tiempo, pues el radio es constante. Entonces me quedaría la derivada del arco con respecto al tiempo, el radio, que es constante, por la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Entonces, como el arco es una distancia, ¿verdad?, que va a recorrer, pues la derivada de esa distancia con respecto al tiempo es la velocidad. Y la derivada del desplazamiento angular con respecto al tiempo, pues eso es la velocidad angular. Entonces aquí tenemos esa relación, ¿sí? La relación entre la rapidez lineal y la rapidez angular. Entonces, la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular. Esa sería la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Bueno, y luego tenemos pues lo que es la aceleración lineal con respecto a la rotación de un cuerpo rígido. ¿Cómo es la relación entre esas variables? Como es un movimiento rotacional, vamos a tener una aceleración tangencial y una aceleración radial, ¿verdad? Recuerden de la aceleración radial que hemos estudiado anteriormente. Entonces, ya sabemos que la velocidad lineal es el radio por la velocidad angular. Entonces, la aceleración tangencial es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la velocidad sabemos que la podemos expresar como radio por la velocidad angular. Entonces, el radio sabemos que es constante, entonces sería la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y esa derivada, pues, es la aceleración angular. Entonces, la aceleración tangencial es igual al radio por la aceleración angular, ¿sí? Esa sería pues la relación que hay entre la aceleración lineal y la aceleración angular. Entonces recuerden que estamos en un movimiento rotacional donde la aceleración lineal pues tendrá dos componentes, la radial y la tangencial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esas serían las dos relaciones que pues vamos a estar usando en esta parte. Y bueno, la aceleración radial, que ya conocemos, que era velocidad al cuadrado entre radio, la puedo expresar como la velocidad angular al cuadrado por el radio, en términos pues, de esas cantidades angulares. Y luego, una vez teniendo ya esas relaciones, puedo definir lo que es la energía en el movimiento de rotación, ¿sí? Entonces, si venimos y sustituimos, esta es la energía cinética, ¿verdad? La energía cinética es un medio
de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero en vez de velocidad lineal, se ve que la velocidad lineal es el radio por la velocidad lineal. Y eso es lo que sustituye aquí. Radio cuadrado por velocidad al cuadrado. Entonces, si yo tengo un objeto que lo divido en n masas o en i masas, como aparece aquí m sub i y r sub i, entonces al final tengo que hacer la suma de todas esas masas, ¿verdad? En que he dividido ese cuerpo. Entonces nos dice que la cinemática total del cuerpo es la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas. Pues habría que sumar la energía cinética de la masa 1, de la masa 2 y hacer toda esa sumatoria. La velocidad angular tiene que ser la misma para todo, ¿verdad? Entonces me queda un medio de esta sumatoria del producto de las masas por los radios al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, a ese producto de las masas por los radios al cuadrado se les conoce como momento de inercia. ¿Sí? Entonces, el momento de inercia es el producto de las masas por los radios, cuando estamos hablando de una partícula. Entonces, la energía cinética de rotación se define como un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, esos son los resultados importantes que debemos de tener en cuenta para esta parte. Entonces dice que cuanto mayor sea el momento de inercia, mayor será la energía cinética, ¿verdad? Todo eso es lógico, ¿verdad? Viendo la ecuación, ¿verdad? De la energía cinética. Y los momentos de inercia pues van a depender de cómo está distribuida la masa del objeto, ¿sí? Entonces fijan que tenemos diversos momentos de inercia para una varilla, un doceavo de la masa por la longitud de la varilla al cuadrado, para una varilla donde su eje pasa por un extremo, es esto, para una placa rectangular, que su eje pasa por un extremo, aquí para un cilindro hueco, un cilindro sólido, un medio de la masa por el radio al cuadrado, cilindro hueco de pared delgada, para una esfera sólida, una esfera hueca delgada. Entonces, para eso pues tenemos diferentes momentos de inercia. Va a depender mucho de la geometría del objeto y del eje de rotación, ¿no? Vemos en esta varilla cómo varía el momento de inercia si el eje de rotación está en su centro de masa o pasa por un extremo. Bueno, vamos a volver a esto de momentos de inercia más adelante. Entonces, lo que nos interesa por el momento son las relaciones que hay entre las cantidades angulares con las lineales. Entonces, veamos un problema para ir aplicando esas relaciones que acabamos de ver. Y veamos el problema 22. Bueno, entonces nos dice aquí el problema 22 que
Imagine que usted debe diseñar un eje cilíndrico giratorio para levantar cubetas de cemento de 800 newtons de peso. Desde el suelo hasta una azotea de 78 metros sobre este. Las cubetas se colgarán de un gancho en el extremo libre del cable que se enrolla en el eje. Al girar este, las cubetas ascienden. ¿Qué diámetro debe tener el eje para levantar cubetas con una rapidez constante de 2 centímetros por segundo, mientras gira a 7.5 revoluciones por minuto? Inciso B, si el eje debe impartir a las cubetas una aceleración hacia arriba de 0.4 metros por segundo al cuadrado, ¿qué aceleración angular deberá tener? Bueno, entonces, pues lo que tenemos sería lo siguiente. Tenemos un eje, ¿verdad? Cual pues tiene aquí una cuerda por la cual sube unas cubetas, nos dice ahí. Algo así. Entonces el eje que tenemos aquí pues tiene un cierto radio, ¿verdad? Esto gira con una cierta velocidad angular y esta cubeta pues va hacia arriba, ¿verdad? Ok. Bueno, veamos los datos que nos dan. Dicen que las cubetas tienen un peso mg de 800 newtons, ¿sí? La altura dice que es de 78 metros y entonces en el inciso A nos preguntan por el diámetro que debe de tener el eje para levantar las cubetas con una rapidez constante, que es una velocidad lineal de 2 centímetros por segundo, mientras la velocidad angular es de 7.5 revoluciones por minuto. Luego en el inciso B, si el eje debe impartir a las cubetas una aceleración hacia arriba, una aceleración lineal de 0.4 metros por segundo al cuadrado, ¿qué aceleración angular deberá tener el eje? Bueno, entonces, primero hay que hacer algunas conversiones, ¿verdad? Por ejemplo, esta velocidad hay que pasarla a metros por segundo, ¿verdad? Entonces, si tenemos 2 centímetros por segundo, sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Cancelan los centímetros y eso me queda 0.02, ¿verdad? Metros por segundo. Luego estas revoluciones por minuto, recuerden que la velocidad angular debe estar en radianes por segundo, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa conversión también.
sería 7.5 revoluciones por minuto. Entonces, sabemos que una revolución es igual a 2pi radianes, ¿verdad? Cancelan las revoluciones. Y un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, si hacen ese cálculo, ¿cuánto sería en radianes por segundo? Un cuarto de pi o 0.79. ¿Decimales cuánto da? 0.79. Cero punto 0.79. ciento veinticinco. Ah, 0.125. Sí. Ok. Eso es radianes por segundo. Bueno. Entonces ya tenemos la velocidad angular en radianes por segundo. Entonces queremos encontrar. sí, a mí me dio 0.79. No sé si alguien más le da Lick, eso. se había multiplicar, se me olvidó multiplicar el 2pi. En todo caso sería 0.25 pi radianes sobre segundos. El decimal sin el pi, ¿cuánto es? 0.79. 79. 0.79. Ok. Me preguntan si podemos usar el valor exacto. Sí, podemos usar el valor exacto, ¿verdad? Sí. Lo que a ustedes les salga más. Entonces sería 0.79 radianes por segundo. Bueno, entonces nos piden el radio, bueno, el diámetro, ¿verdad? Pero obviamente las ecuaciones están dadas en términos del radio, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo encontrar ese diámetro a partir del radio? Entonces, si recordamos de las ecuaciones que acabamos de ver, la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular, ¿verdad? Si se fijan, pues tengo estas dos, ¿verdad? La velocidad lineal y la velocidad angular. Entonces, despejando para el radio, sería la velocidad lineal entre la velocidad angular. La velocidad lineal es la que teníamos de 0.02 metros por segundo. Y la angular, pues la que acabamos de encontrar con la conversión, ¿no? Entonces el radio, que debe tener ese eje cilíndrico, ¿cuánto debe ser? 0.03. 0.03. 0.03. Okay. Metros, ¿verdad? Entonces,
Pues el diámetro sabemos que es 2 veces el radio, ¿verdad? Entonces, 2 veces 0.03 metros. Eso sería entonces 0.06, ¿verdad? Metros. Sería entonces el diámetro que debería tener pues el cilindro, ¿verdad? Serían pues aproximadamente 6 centímetros, ¿verdad? 6 centímetros de diámetro, pues es lo que debería tener ese. Bueno, entonces, en el inciso B me piden la aceleración angular. Tengo la aceleración lineal, entonces pues, simplemente uso la relación, ¿verdad? Nos dice que la aceleración lineal es igual pues, al radio por la aceleración angular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la aceleración angular sería la aceleración lineal entre el radio. Entonces la aceleración lineal es este valor que nos da el problema, 0.40 metros por segundo al cuadrado. Y el radio pues, es 0.06 metros. Entonces la aceleración angular, ¿a qué sería? 6.67. Perdón, aquí tengo mal esto, ¿verdad? Porque es el radio, no el diámetro. Ah, es cierto. ¿Sí? Aquí el radio. Estaba poniendo el diámetro. El radio es este, ¿verdad? 0.03 metros. ¿Sí? Cuidado ahí, ¿verdad? 13.33. 13.33. Eso sería radianes por segundos al cuadrado, ¿verdad? Eso entonces, como la aceleración angular. Bueno, entonces, si se fijan, pues, esas serían las relaciones que hay que tener muy en cuenta de lo que es la velocidad lineal con la velocidad angular y la aceleración lineal con la aceleración angular. Esas serían, pues, las relaciones que hay que tener muy en cuenta al momento de resolver los problemas. Si se fijan, pues, no hay mucha dificultad, ¿verdad? El problema simplemente es para ilustrar un poco esas relaciones, ¿verdad? Para ir pues familiarizándonos con esas relaciones entre la parte lineal y la parte angular. Bueno, entonces vamos a ver una presentación que resume un poco lo que hemos visto y que relaciona pues lo que es un cuerpo rígido, ¿verdad? Con traslación y rotación, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero antes de eso, Esto pasa, se apaga el PC pero sigue funcionando y sale volvamos a la parte de los momentos de inercia.
estábamos Nada, que son prácticamente componentes. No es el juego. discutiendo. Esto de acá. Entonces los momentos de inercia pues dependen de dónde esté ubicado el eje, ¿verdad? Que estamos tomando como referencia. La forma, ¿verdad? Del objeto, cómo está distribuida la masa. Entonces quiere decir que un objeto puede tener infinitos momentos de inercia, ¿verdad? Porque puede tener infinitos ejes, ¿verdad? ¿Sí? De rotación para, digamos, esta variable. Entonces, una herramienta importante va a ser cómo calcular un momento de inercia para un eje que no sea su centro de masa, ¿verdad? El que nos van a dar por lo general es el centro de masa, el momento de inercia del centro de masa del objeto. Entonces, para eso tenemos lo que se llama el teorema de los ejes paralelos. Entonces nos dice aquí. En la sección anterior, ¿verdad? Se señaló que un cuerpo no tiene un momento de inercia único. De hecho, tiene un número infinito, ¿verdad? Porque el número de ejes sobre el que podría girar es infinito, ¿verdad? Sí. No obstante, hay una relación sencilla entre el momento de inercia del centro de masa de un cuerpo de masa m alrededor de un eje que pasa por su centro de masa y el momento de inercia I sub p alrededor de cualquier otro eje paralelo original, pero desplazado a una distancia. Esa relación se llama teorema de los ejes paralelos. Se establece de esta manera. El nuevo momento de inercia es igual al momento de inercia del centro de masa más masa por la distancia d al cuadrado. Esa distancia d es la distancia nueva que hay del centro de masa al punto donde queremos el nuevo momento de inercia. Entonces, si nos vamos aquí, decíamos que usando el teorema de los ejes paralelos, eso es momento de inercia del centro de masa más la masa del objeto por d cuadrado. Entonces, supóngase que queremos el de la varilla en un extremo, que debe dar este resultado. Entonces, calculemos. Sería la inercia del centro de masa, que es 1 sobre 12 veces la masa por la longitud al cuadrado, más la masa de la varilla, estamos analizando la varilla, más la distancia. Entonces la distancia D sería la distancia que hay del centro de masa, que está aquí en su centro, ¿verdad? Geométrico, hasta el extremo, ¿verdad? Que esto sería, pues, el medio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa D sería el medio, la distancia del centro de masa al extremo. Entonces, L medios al cuadrado. Entonces me quedaría 1 sobre 12 veces la masa del cuadrado más un cuarto de la masa por L al cuadrado. Entonces un doceavo más un cuarto, ¿cuánto es? Si lo hacen ahí para confirmar el resultado. Un tercio. Un tercio. Un tercio, ¿verdad? Un tercio de la masa por la longitud. Entonces ven que este resultado
es este mismo. Entonces así es como se pueden calcular los momentos de inercia de diferentes objetos, ¿verdad? En diferentes puntos de rotación que no sea el centro de masa. Entonces el teorema de los ejes paralelos es muy usado. Bueno, ya van a ver cuando lleguen a física 200, pues ahí se usa bastante el teorema de los ejes paralelos. Entonces aquí pues algunos de los momentos de inercia que vamos a estar usando, los más comunes, pues el de un cilindro sólido, el de una varilla, o sea, si van tomando nota, pues tengan ahí a mano el de la varilla, el del cilindro sólido, el de la esfera sólida, esfera hueca. Son como los más comunes esos cuatro. Y bueno, en otros problemas pueden hablarnos de otros. Entonces, esos serían pues los más comunes y van a ver que son los que pues más vamos a estar usando a lo largo de los problemas. Bueno, entonces eso sería la parte de momento de inercia. Ya vimos que la energía cinética pues se define como la rotacional, un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces mañana pues vamos a hacer ejercicios ya aplicando situaciones en las que intervenga la energía, ¿verdad? Cómo cambian los problemas ya cuando tomamos el movimiento rotacional. Cuando tenemos poleas y bloques, ¿verdad? Que están atados a una cuerda y la cuerda pasa a través de esa polea. Bueno, entonces vamos a dejar aquí y mañana